Carlota no se resignó a perder la corona. Se embarcó rumbo a Europa, dispuesta a exigir a Napoleón el cumplimiento del Tratado de Miramar y a solicitar ayuda del Papa en julio de 1866. Mientras las tropas francesas se concentraban en Veracruz para ser embarcadas, las tropas republicanas iban ocupando progresivamente y casi sin combate varias ciudades importantes del norte como Chihuahua, donde se instaló el gobierno de Juárez, Saltillo, San Luis, Hermosillo y Guaymas. Las tropas francesas, que habían empezado a embarcarse el 18 de diciembre de 1866, acabaron de salir del país el 11 de marzo de 1867, y en esa fecha también se embarcó Bazaine. La emperatriz llegó a Francia y celebró 2 entrevistas con Napoleón, reclamando su ayuda para el imperio y tratando de evitar el retiro de las tropas francesas. El emperador declaró terminantemente que no le daría ni un suavo, ni un soldado, ni un franco más. Abatida por la pesadumbre que le causó esta negativa, Carlota se dirigió a Roma en busca de apoyo. Pero al estar frente a Pío IX, la locura de la emperatriz estalló, pues se dio cuenta que la causa del imperio estaba perdida para siempre. Entonces fue conducida a Bélgica por su hermano y recluida en el castillo de Bouchot, donde vivió sin recobrar la razón hasta 1927. Al recibir Maximiliano la noticia de la locura de la emperatriz, resolvió abdicar y embarcarse con el mariscal Bazaine, que aún no había partido. Salió de la Ciudad de México en octubre de 1866 y se dirigió a Orizaba, Veracruz, en donde recibió noticias de que su hermano Francisco José, emperador de Austria, había dado órdenes para que no le permitieran entrar en sus dominios. Y su madre, la emperatriz Sofía, le escribió una carta diciéndole que antes se sepultara bajo los escombros del imperio que volver desprestigiado a Europa. Por esto decide quedarse en México e inicia la reorganización de un ejército imperial con soldados mexicanos, admitiendo a un gran número de franceses, austríacos y belgas que se habían quedado en el país. Mientras tanto, continuaba el avance de los republicanos. El general Porfirio Díaz derrotó a las fuerzas imperiales en Mihuatlán y la Carbonera, Oaxaca, y tomó la plaza de Oaxaca. El general Ramón Corona ocupó Mazatlán. El general Mariano Escobedo se apoderó de Zacatecas. Ahí Juárez estableció su gobierno. Ya solo le quedaban a los imperialistas 4 ciudades importantes: México, Puebla, Querétaro y Veracruz. Miramón organizó un pequeño ejército de 1,500 hombres con los cuales atacó y tomó Zacatecas en enero de 1867. Y estuvo a punto de tomar prisionero a Juárez, pero este escapó, aunque con dificultad, y se fue hacia Jerez, Zacatecas. Al regresar Miramón a México, fue derrotado en San Jacinto, Aguascalientes, dejando muchos muertos y heridos y prisioneros, entre los cuales estaban su hermano, algunos franceses, y todos fueron fusilados. El emperador, no sabiendo qué hacer por los continuos fracasos de sus tropas y considerando perdida la fuerza moral y material de su gobierno, tomó el mando de su ejército y se fue hacia Querétaro, donde el imperio tenía muchos partidarios. Allí se concentraron las tropas de Miramón, de Márquez, de Mejía y el general Méndez, juntando 18,000 hombres. Entre los principales jefes imperiales había rivalidad por cuestiones de mando, al grado de que, habiéndose otorgado a Márquez el cargo de general en jefe, Miramón quiso retirarse y tuvo Maximiliano que encargarse directamente de la campaña en persona. Con la disposición de atacar a los imperialistas en Querétaro, avanzaron sobre dicha plaza 2 ejércitos republicanos, uno a las órdenes del general Mariano Escobedo, compuesto por 12,000 hombres, y otro de 9,000 a las órdenes del general Ramón Corona. Los días 14 y 24 de marzo de 1867 se dieron los primeros asaltos a la plaza, siendo rechazados todos los atacantes con pérdidas de muertos y heridos. Pero a partir de entonces hubo batallas diarias. El general Miramón atacó a los republicanos en la parroquia de San Sebastián el 1 de abril y en el cerro de Cimatario el 27 de abril, derrotándoles y haciéndoles gran cantidad de muertos y heridos. No al general Leonardo Márquez para que junto con Vidaurri saliera de la plaza el 22 de marzo para ir a la Ciudad de México a buscar más dinero, más tropas para auxiliar a Querétaro.
Márquez llegó a México y al saber que el general Porfirio Díaz amenazaba la ciudad de Puebla, marchó con 3.500 hombres en auxilio de la plaza, la cual cayó en poder de los republicanos el 2 de abril. Cuando supo esto, Márquez quiso retroceder, pero fue alcanzado en San Lorenzo por el general Díaz, quien lo derrotó totalmente, obligándolo a refugiarse en la capital, y de esta forma no hubo tropas para auxiliar a Maximiliano en Querétaro. Cuando se supo en Querétaro lo que le había ocurrido a Márquez, se decidió, en consejo de guerra, romper el sitio, pero eso era muy difícil porque los republicanos tenían ya más de 30.000 hombres alrededor de la plaza. La ciudad había resistido durante 2 meses y ante la imposibilidad de continuar la defensa, Maximiliano tenía la esperanza de que si se rendía, se le permitiría regresar a Europa, así que se dispuso a entregar la plaza. El coronel Miguel López, ayudante de Maximiliano y jefe de las tropas del convento de la Cruz, entregó sus posiciones a los republicanos, quienes entraron en la plaza el 15 de mayo de 1867. El emperador se retiró al Cerro de las Campanas con algunos de sus generales, donde se entregó prisionero al general Corona. Este lo llevó con el general Escobedo, a quien manifestó que al rendirse solo deseaba que se le permitiera volver a Europa, pero el jefe republicano le contestó que solo el gobierno de la República podía decidir su suerte, y lo envió preso al convento de la Cruz, de donde fue pasado después al convento de las Capuchinas. El gobierno de Juárez dispuso que un consejo de guerra juzgara a Maximiliano y a todos los jefes prisioneros conforme a la ley del 25 de enero de 1862. Esta condenaba a muerte a cuantos atentaran contra la independencia nacional. Reunido el tribunal, comparecieron ante él los generales Miramón y Mejía, pero Maximiliano no pudo por estar enfermo. Los 3 fueron sentenciados a muerte a pesar de las gestiones que hicieron en su favor los Estados Unidos y varios gobiernos europeos ante el presidente de la República. Se confirmó la sentencia y se negó el indulto. El fallo del tribunal se cumplió el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, donde fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. 2 meses después llegó a Veracruz la fragata Novara, que venía a recoger los restos de Maximiliano, solicitados por el emperador de Austria, y el 27 de noviembre de 1867 se embarcó el cadáver del archiduque en aquella misma nave que lo había traído a México. Así terminó aquel imperio soñado por los conservadores. Costó a Francia 900 millones de francos, la vida de 65.000 imperialistas, más otros tantos soldados republicanos que se sacrificaron por la independencia de la patria. Márquez fue sitiado en la Ciudad de México por el general Porfirio Díaz, pero cuando vio que la defensa era imposible huyó, dejando la plaza en poder del general Tavera, quien se rindió al general Díaz, y este entró a la capital el 21 de junio de 1867. Juárez ordenó que se fusilara a los generales Vidaurri y Orán, que habían caído prisioneros, y que se aprehendiera a todos los que habían servido al imperio. Con la toma de México y la de Veracruz se consumó el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. El presidente Juárez, que tanto tesón había tenido para sostener la lucha, entró en la capital el 15 de julio de 1867, acompañado de Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, para restablecer así el orden constitucional. El patriotismo y la energía del presidente en la defensa de la patria le hicieron acreedor a la estima universal, y los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Uruguay lo declararon benemérito de las Américas. Junto a Juárez deben estar los nombres de Zaragoza, González Ortegas, Díaz, Escobedo, lista de honor de los defensores de la patria. Durante esta época, en la intervención francesa, se restableció la unidad nacional, se derrumbó la idea del imperio. La tragedia del 67 logró el triunfo definitivo de las ideas liberales. En el 61 el Partido Conservador solo había quedado vencido, pero fue en este momento cuando finalmente fue totalmente derrotado. Las ideas liberales y reformistas dejaron de ser el patrimonio de un partido y se convirtieron en la lógica de todo un país. La pequeña burguesía liberal, que había dirigido la lucha contra el militarismo y el clericalismo, vino a constituir después de la victoria el grupo director del país en la época de reconstrucción que siguió la caída del imperio.